Pues mejor, no he muerto, así es que ya es ganancia. ¿Ustedes ya listos para su Pues Maestra andamos. Karina me fin de dijo que semana? no va a poder entrar a la clase. Se está haciendo, creo que unos análisis Ok, y está no va bien. a poder entrar. ¿Qué me decían? Espero que no sea nada grave. Le mandan saludos de mi parte. Ok. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita de las configuraciones que hemos visto? No, maestra, todo bien. No, maestra. No, Miss. Ok. Hasta este punto hemos visto el amplificador inversor, amplificador no inversor, restador, sumador y hoy vamos a ver otra configuración que se llama comparador. Entonces, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces, la configuración que tenemos nosotros aquí, ¿qué configuración es esta? ¿Es un inversor? Es un amplificador inversor. Exactamente, es un amplificador inversor. Entonces, nosotros recordamos que la fórmula del amplificador inversor nos dice el voltaje de salida es igual a menos RF entre RI por el voltaje de entrada. Esta es la fórmula que define al inversor. Ajá. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quitáramos esta resistencia o la sustituimos por una resistencia que tiende al infinito, es decir, por un circuito abierto? ¿Qué pasaría con el voltaje de salida si partimos de esta expresión? ¿Da infinito? Debería de tender a infinito, porque tendríamos un número muy grande. Imaginemos nosotros aquí que RF vale 100,000, ¿no? Por ejemplo, vale 100,000. Y el voltaje de entrada vale, no sé, 5 volts. Y RF es, bueno, 100,000 es un valor muy chiquito. Bueno, un valor muy, muy grande. Tiende hacia el infinito. Uh-huh. Y todo esto lo dividimos entre una resistencia relativamente pequeña, por ejemplo, 1000. Bueno, 100. Esto nos da 5 por 10 a la 9, es decir, es un valor muy grande. Entonces, el voltaje muy grande, sí podríamos tener este voltaje a la salida. Supongamos que, o bueno, les cambio la pregunta. El voltaje de salida
¿De qué va a depender? ¿O de qué depende el factor de amplificación? ¿Qué tanto puedo amplificar el voltaje de entrada en la salida? ¿De qué depende? ¿De la resistencia? ¿O por qué? De una de las resistencias, exactamente. Pero también decíamos, ¿por qué no podemos decir o por qué no podemos tener una amplificación infinita? ¿Tiene algo que ver con la regla de oro? Bueno, que nos decía que... No. Ah, Tiene algo que ver con, a ver, con 3 conceptos o 3 voltajes. ¿No? Decíamos, el voltaje de salida obviamente va a estar en función de las resistencias, porque las resistencias son las que determinan la ganancia o la amplificación. Eso ya lo sabemos. Pero también decíamos, bueno, vamos a suponer que yo tengo esto. ¿Por qué no puedo tener este voltaje a la salida si decíamos que la ganancia está en función de las resistencias? Y decíamos, sí, está en función de las resistencias, pero también nosotros tenemos ciertas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Pues que el voltaje de salida nunca puede ser mayor que el voltaje de alimentación. Entonces, si yo estoy alimentando, en un caso ideal, si yo estoy alimentando un circuito con 20 volts, eso significa que el voltaje de salida no puede ser mayor a 20 volts. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si el circuito solo tiene 20 volts, no va a poder darnos 50, 100, 200, es más, ni siquiera 22 volts porque no los tiene. Eso es en el ideal, suponiendo que el amplificador no tiene pérdidas de ningún tipo o que no está consumiendo voltaje para hacer su... En la vida real, también sabemos que existe otro voltaje, que es el voltaje de saturación. Y es el voltaje al cual el amplificador operacional ya se satura y ya no puede mandar más voltaje. Decíamos que el voltaje de saturación depende o está en función del voltaje de alimentación. Es decir, el voltaje de saturación siempre va a ser menor que el de alimentación. Entonces, si yo estoy alimentando mi amplificador con 20 volts, mi voltaje de saturación va a ser menor de 20 volts. No sé, por ejemplo, 18, 17, dependiendo del tipo de amplificador que yo tenga. Y esto quiere decir que como máximo lo que puedo tener a la salida es el voltaje de saturación, que es lo que tenemos aquí. El voltaje de salida tiene que ser menor o igual que el voltaje de saturación y el voltaje de saturación es menor o igual al voltaje de alimentación. Si yo lo hablo de manera ideal, yo puedo decir que el voltaje de salida tendría que ser menor o igual al de alimentación. ¿Sí me expliqué? sí, maestra. Sí, mis. Bueno, Sí, maestra. quiero pensar que... Gracias. Ahora, entonces, cuando nosotros tenemos este amplificador aquí con una resistencia muy, muy grande, pues sabemos que no podemos tener una amplificación infinita. Cuando nosotros tenemos este circuito abierto, es decir, sin esta resistencia de retroalimentación, pues es lo mismo que tener esto. Cuando yo tengo este circuito sin esta resistencia, se dice que es un amplificador con con lazo abierto, porque no está unida o no está retroalimentada la terminal negativa con la terminal de la salida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta configuración? ¿O en qué va a cambiar? Como yo no puedo amplificar infinitamente y lo más que voy a poder tener a la salida
es el voltaje de alimentación o el voltaje de saturación, entonces yo puedo ver que con esta configuración no importa cuánto valga RI, no importa cuánto valga el voltaje de entrada, yo solo voy a poder tener dos valores a la salida, o más saturación o menos saturación. ¿Por qué? Por lo que decíamos, no puedo tener, o sea, tener aquí un lazo abierto implicaría tener una amplificación que tiende hacia el infinito, pero como no lo voy a poder tener y la amplificación máxima sería lo que me permite el voltaje de saturación, por eso es que esta configuración solo voy a poder tener a la salida más saturación o menos saturación. Entonces, si nosotros vemos este circuito, vemos que en la alimentación yo tengo más 15 volts y menos 15 volts. Si yo supongo que el voltaje de saturación es igual al voltaje de alimentación, esto quiere decir que a la salida yo solo voy a poder tener o más 15 volts o menos 15 volts. ¿De qué va a depender que yo tenga más 15 o menos 15? De las entradas. Si la entrada negativa es la que tiene el valor, el mayor voltaje, entonces la salida va a ser menos saturación. Si el voltaje en la terminal positiva es el que tenga el mayor valor, entonces a la salida voy a tener más saturación. Entonces, si el voltaje más grande está en el menos, es menos saturación. Si el voltaje más grande está en el más, entonces es más saturación. ¿Hasta aquí está claro? Sí, Miss. Sí. Ahora, entonces, en este caso, ¿cuál sería la salida de este circuito? Supongamos que el voltaje de entrada son 5 volts. ¿Se anula? No. Menos 5 volts. No. ¿Sería menos 10? Ya casi le atinan. No. 15. Casi. Menos 15. ¿Por qué menos 15? Recuerden lo que les acabo de decir. Si el voltaje más grande está en la terminal negativa, el voltaje de alimentación, perdón, el voltaje de salida va a ser más saturación. En este caso estamos considerando que el voltaje de saturación es igual que el de alimentación. Entonces aquí, este estaría a 5 volts y este como está conectado a tierra, ¿quién tiene más potencial? El que está conectado a tierra. No, porque ese tiene 5 volts. Ah, Ese tiene 5 y este tiene 0, porque ok. va a tierra. Entonces, ¿quién tiene más potencial? El que esté en 5. ¿Quién es el que está más alto? La terminal negativa. Entonces, el voltaje de salida tendría que ser el negativo, que en este caso es menos 15. ¿Sí me expliqué? Sí, ya. Ok. Ahora, supongamos que yo tengo esto, porque también eso se puede hacer. Yo puedo tener las terminales de alimentación, el más VCC y el menos VCC, con valores diferentes. No significa que los dos tengan que ser iguales. Generalmente así pasa cuando yo los voy a utilizar como amplificadores o como sumadores o como restadores. Generalmente las dos alimentaciones son iguales, pero cuando los uso como comparador, lo más común es encontrar voltajes de alimentación diferentes. Entonces les repito la pregunta. Supongamos que ahora el voltaje de entrada aquí es igual 5. Este está conectado a tierra. ¿Cuál sería el voltaje de salida? ¿Menos 10? Menos 10, exactamente. Ahora,
Ahora imaginemos, el terminal negro, digo, el terminal negativo, tengo este voltaje de entrada, que es esta señal azul. En la terminal positiva tengo la señal verde, que es la que va a tierra. Entonces, esta sería su gráfica de salida. Vamos a ver por qué esa sería su gráfica de salida. Vamos a comparar en diferentes segmentos. Vamos a comparar aquí de este punto hacia acá. Vamos a comparar y después vamos a comparar de este punto aquí, porque es donde se dan los cambios más significativos. Y finalmente, este tercer tramo. ¿Ok? Ahora vamos a ver. De aquí, del punto 0 hasta este punto, ¿quién tiene un mayor potencial? ¿Quién tiene más voltaje? ¿El azul o el verde? El azul tiene voltajes positivos y el verde está conectado a tierra, es decir, tiene un voltaje de 0. El azul. El azul. Entonces, ¿quién está un mayor potencial? La entrada negativa. Por lo tanto, la salida, ¿quién va a ser? Menos saturación. ¿Sí? Llegamos a este punto, en este tramo. La entrada positiva tiene 0 volts y la entrada negativa tiene voltajes negativos. ¿Quién tiene un mayor potencial o quién tiene un voltaje más alto? ¿El que está en 0 o el que está en menos X voltaje? El que está en 0. El que está en 0. Entonces, ¿quién está en 0? El positivo. Entonces, ¿qué voy a tener a la salida? Más saturación. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, muestra. Ok. Ahora, en el último segmento, ¿quién está en mayor potencial? ¿El azul que está en un voltaje positivo o la terminal positiva que está en un voltaje de 0? El azul. El azul. Entonces, el azul es la entrada negativa, entonces, por lo tanto, me voy a ir a menos saturación. Entonces, aquí podemos ver, cuando yo tengo un lazo abierto, este sistema se le llama comparador. Y lo único que me está diciendo es, ¿cuál es mayor? ¿La terminal positiva o la terminal negativa? Si la terminal positiva tiene un voltaje más alto, lo voy a ver reflejado porque el voltaje a la salida sería el de el de alimentación positiva, más VCC, o el voltaje de saturación. Si la terminal negativa tiene un voltaje más alto, entonces me voy a ir a menos saturación. Entonces, son las únicas salidas que puedo tener para este circuito. Ahora vamos a ver. Supongamos que yo estoy alimentando más VCC está en menos 9 y este es más 9 y menos VCC está en menos 3. Y tenemos esto. El voltaje de entrada tiene esta forma y el voltaje de salida es un voltaje constante. Déjenme lo hago más grande. Y el voltaje de la entrada no inversora, es positivo, pero ahora es más 5. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a analizar en este segmento, de aquí a acá, en este segmento, aquí en este y en este. Entonces, de aquí para acá, en este segmento de aquí, ¿quién tiene un voltaje más alto? ¿El verde, que es la terminal positiva, o el azul, que es la terminal negativa?
El verde. El verde. Entonces, ¿cuál va a ser mi voltaje de salida? Más saturación. Y más saturación tiene 9. Entonces, mi voltaje de saturación llegaría hasta aquí, hasta 9. ¿Qué va a pasar aquí en este segmento? ¿Quién tiene un voltaje más alto? ¿El azul o el verde? El azul. Ah, no, están El azul. Sí, sí, sí. El azul, porque es todo este, que es la terminal negativa. Y la terminal negativa tiene -3. Entonces, en este segmento yo voy a tener un voltaje de -3. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Nuevamente el verde está más alto, entonces el voltaje que voy a tener a la salida es este. Luego aquí el más alto es el azul, que es la entrada negativa, entonces me voy a -3. ¿Sí queda claro? Sí, mis. Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces estas configuraciones generalmente se utilizan para, ay, no sé qué hice, para comparar. Ah, entonces ahora están al revés. La entrada negativa está en 5 volts, la entrada positiva tiene la señal. Entonces, pues la idea es la misma. Aquí, ¿quién está en un potencial más alto? Pues el azul. ¿Y quién es el azul? En la entrada negativa. Entonces, ¿a dónde me voy a ir? Pues a menos saturación. Aquí está el verde. El verde es el positivo, entonces me voy a ir a más saturación. Y entonces aquí son las únicas salidas que voy a poder tener cuando tengo una configuración en lazo abierto. Ujú. Ahora, mm, mm, mm. A ver, hagan ustedes aquí ¿Cómo saldría? Esta gráfica. ¿Lo dibujamos en nuestra libreta o le vamos diciendo? No sé, como quieran. Pues el primer segmento, la entrada negativa es la que tiene mayor voltaje, ¿no? Por lo tanto, sería, o sea, la salida sería 0. Sería 0. Ajá, exactamente. En este segmento, de aquí a acá, mi voltaje sería 0. Después, en ese segmento, El voltaje sería 5 volts. sería 5. Vamos a suponer que aquí son los 5. Después a 0. Hasta aquí. Ujú. Luego, A ver, es que ahí hay otro. Seguiría todo eso en cero. Seguiría en 0 aquí. hasta ahí, exacto. Ah, no. No, no es cierto, perdón. No está bien. A ver. Es que se hace como un segmento chiquito y luego se hace otro segmento igual chiquito.
porque se hace un segmento en la parte de abajo, ¿no? O sea, en la parte negativa, porque ambas señales están en un voltaje negativo, pero la mayor sería la Pero verde. el más negativo es el azul Ajá. hasta este punto en el que aquí las dos son iguales. Entonces aquí tendríamos el 0, ¿no? Ujú. Hasta aquí. Luego, Pues ya luego el de mayor voltaje sería el verde. el de mayor voltaje sería el Ah, verde. En este pedacito, no, en no, ese en pedacito. este pedacito el que tiene más voltaje es el azul porque es menos negativo. Ujú. Luego, Pues ya sube a 5 volts porque y se hasta mantiene. aquí, Ajá. Y se mantiene en 5, ¿no? porque el verde sigue siendo más alto. Hasta aquí. Ujú. Ajá, exactamente. Entonces, a ver, ahorita, Y Miss, yo dígame, antes, el tramo que está antes del, el que señaló como en un cuadrito, de ese este, voltaje, uno antes, ¿no sería 5 porque el verde está más alto? es más positivo, es menos negativo, sí, el verde es más alto, entonces esto va hasta acá, no hasta acá. Como que baja un pedacito y luego vuelve a subir. Así más o menos. Sí, ¿no? Bueno, no sé. Ujú. Sí, creo que sí. Y ya luego baja al cuadrito. Que digo, Ok, más o menos así entonces, y las que a ver si no me lo borra todo. Sí me lo va a borrar todo. La que quiero que me borre no me borra. Ok, pero bueno, entendemos el punto. Aquí, con mucha imaginación. Ahora, vamos a suponer que yo estoy en un hospital y yo les digo a ustedes, eh, yo quiero que ustedes me ayuden a diseñar un equipo para que me mande una alerta para cuando una persona, la presión arterial esté bajando más de lo normal. Entonces, yo tengo un sensor que me mide la presión arterial. Cuando la presión arterial es normal, cuando la presión arterial es normal, ajá, la tensión arterial o presión arterial es normal, el sensor me manda un voltaje de 5 volts. Yo necesito que ustedes hagan un equipo que encienda una alarma. Ay, no sé qué me dice. Una alarma cuando la tensión arterial es menor de la normal. ¿Qué harían ahí? Pues el corazón, la tensión arterial es por el bombeo del corazón, ¿no?
Entonces, si el corazón late menos fuerte, no va a llegar a esos 5 volts. O sea, va a ser como una Ajá. señal binaria. No necesariamente binaria, porque puede ser que a lo mejor me dé, si está por debajo de lo normal, pero no por mucho, a lo mejor el sensor manda un voltaje de 4.9 o 4.8, 4.7. Y Ah, si ya ok. está muy, muy bajo, puede ser que a lo mejor me mande un 4, un 3. Ah, vale, vale, vale. Mm, pues nuestra tensión normal sería como, ay, o sea, sería fija, ¿no? O sea, si lo vemos en nuestra gráfica, sería una línea recta. Ajá, Este, y la variable de la tensión arterial sería la que se estaría moviendo. Y ocupamos ajá. un comparador que vea, o sea, en teoría, si la persona está bien, no sé, por ejemplo, si nuestra guía es la verde, que va es la línea recta, en teoría, si el paciente está bien, la guía azul debería estar recta también. Pero nuestro sensor nos va a marcar si de repente ahí este, se baja. Es que está curioso decirlo con palabras. Bueno, a ver, entonces, Algo así. a ver, diré ya que el destripador. Vamos por partes, ¿ok? Vamos por partes. Entonces, la primera parte es determinar qué arreglo es el que nos funcionaría. Y quedamos que es un comparador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque tendrá que comparar la presión que tiene el paciente con respecto a una referencia. Hasta aquí vamos bien. La segunda parte sería preguntarnos dónde debería de estar la referencia y dónde debería de estar el sensor o en dónde debería entrar el valor que me arroje el sensor que está midiendo a la persona. ¿Dónde pongo la referencia? ¿En el positivo o en el negativo? ¿En el positivo? Ok, entonces vamos a suponer que va a ser la referencia. Bueno, vamos a usar este caso. Este. Esa sería nuestra referencia, que son los 5 volts que me manda el sensor cuando la persona está normal. Y este sería el voltaje de entrada, que sería el pulso que tiene el paciente. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, entonces, ¿qué ponemos aquí en los voltajes de alimentación? ¿Sería 5? Ajá, podría ser 5. Todo depende de cuánto necesite el sensor o la alarma para sonar. Si yo digo, voy a colocar una alarma que es alimentada con 5 volts, pues entonces pongo 5 volts. Si yo digo, es una alarma que está alimentada con 12 volts, pues pondría 12 volts. Ajá. Entonces, lo vamos a poner 12 volts para no confundirnos. Entonces, aquí le voy a cambiar una alarma. ¿Qué me hizo? Así que hice. Una alarma que necesita volts.
Entonces 12 volts. ¿Qué pongo en el de la alimentación negativa? ¿0? Podría mandarla a 0, ajá, para no desperdiciar voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que la persona tiene una presión alta, pero aquí no nos importa porque este no va a medir la presión alta. Entonces, vamos a suponer que este tiene, no sé, 5.2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este voltaje es mayor. Entonces, el que tiene mayor voltaje es el de menos alimentación. Entonces, me voy a ir a menos saturación, es decir, se va a ir a 0 volts. Después vamos hasta este momento todo va bien. Ahora vamos a suponer que el voltaje el voltaje que manda el sensor ahora es de 4. Ahora yo digo, este voltaje es menor, entonces me voy a ir a más saturación. ¿A dónde se iría? A los 12 volts. ¿Y qué pasaría? Pues sonaría la alarma. Entonces aquí sí diseñé correctamente mi sistema. Muy bien, chicos. Son excelentes ingenieros biomédicos. Entonces, así es más o ¿Ya menos nos como podemos funciona. titular, maestra? Ya casi. Metan sus papeles a ver si se los aceptan. Ah, bueno, ya ahorita vamos. Bueno, ¿Así funciona? entonces así es como funciona un comparador. Así funciona un comparador. Ah, ok. Pues nada más compara si es mayor o menor, mayor o menor. Es lo único que hace. Ahora, veamos esta configuración. Bueno, a esta configuración, que en realidad, si la resistencia de retroalimentación ahora la sustituimos por un cortocircuito, tendríamos esto. Entonces, aquí, ¿cuál sería la ecuación que define este circuito? Pues aquí yo tendría que el voltaje, ahora sí, de acuerdo a las reglas de Oro, yo sé que tengo que considerar que el voltaje de entrada, perdón, el voltaje de la no inversora es igual que el de la inversora. Entonces, si el voltaje de la no inversora es igual al voltaje de entrada, pues entonces también el voltaje de la inversora tendría que ser igual al voltaje de entrada. En resumen, este circuito se llama seguidor. ¿Por qué? Porque el voltaje que tengo a la salida es el mismo que tengo a la entrada. Es así como funciona. Si aquí estoy metiendo 5 volts, a la salida voy a tener 5 volts. Si estoy metiendo 9 volts, a la salida voy a tener 9 volts, porque el voltaje sigue. Entonces, ustedes podrían decir, pero pues si voy a tener el mismo voltaje, ¿qué caso tiene tener un amplificador operacional? O sea, ¿para qué meto más circuitos? ¿Para qué meto más componentes? Si al final el voltaje se va a mantener. En realidad, aunque no lo pudiera parecer, este circuito tiene muchas aplicaciones. Seguramente les va a pasar, no ahorita, pero seguramente les va a pasar. Cuando ustedes van a hacer un proyecto, bueno, no sé si les pasó en programación, cuando ustedes tienen un proyecto y ese proyecto generalmente lo hacen por etapas, entonces primero vamos a hacer este módulo, luego vamos a hacer este módulo y los van probando de uno en uno y dicen, este módulo A ya funciona, entonces ahora vamos a ver el módulo B, ya funciona, ahora vamos a pegarlos, vamos a conectarlos, pero resulta que cuando ustedes los conectan el voltaje se cae. Es decir, si el módulo A entrega a la salida 5 volts, este es su módulo A, y el módulo A entrega aquí 5 volts, y después ustedes tienen un módulo B, y cuando dicen, es que las dos partes funcionan a la perfección, entonces este módulo me va a arrojar 5 volts, que son lo que necesita el módulo B para trabajar, pero cuando ustedes lo conectan, comienzan a ver cómo el voltaje va cayendo, comienza a caerse. Y entonces ustedes dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué el voltaje se está cayendo? Cuando eso pasa es porque las impedancias no están acopladas. La impedancia es un concepto similar a la resistencia porque también
determina la oposición al paso de la corriente, pero este está en función de la fase o de qué tan adelantado va el voltaje con respecto a la corriente. Cuando nosotros vemos una resistencia, en una resistencia a la que yo conecto una fuente de voltaje, de manera inmediata se produce una corriente. Entonces, si yo modifico el voltaje, automáticamente se modifica la corriente. Pero cuando yo tengo otro tipo de componentes, por ejemplo, capacitores e inductores u otros componentes más que existen, este cambio no es inmediato. Yo puedo modificar un voltaje, yo estoy modificando mi voltaje, pero la corriente se retrasa, es decir, se tardan en verse reflejados los cambios en la corriente debido al voltaje. Cuando yo trato estos dos conceptos, o sea, de qué tanto se está adelantando o atrasando uno con respecto al otro, es cuando tiene sentido el concepto de impedancia. Entonces, cuando estas impedancias no están acopladas, el voltaje comienza a caer por esto mismo. Porque no están como en fase las dos cosas. Para que haya un buen acople de impedancias, yo debo de buscar que mis componentes tengan impedancias muy grandes a la entrada, pero impedancias chiquitas a la salida. Entonces, para que estos dos se acoplen, pues tienen que cumplir esas dos condiciones, que este tenga una impedancia grande a la entrada e impedancia pequeña a la salida. Cuando esto no se da, no se acoplan y comienza a caer el voltaje. Por ejemplo, si este estuviera al revés, ya me lo borro. Que este tuviera una impedancia pequeña a la salida, pequeña a la entrada y grande a la salida, va a pasar eso. Entonces, una de las características que tienen los amplificadores operacionales es que tienen una impedancia muy grande a la entrada y una impedancia muy pequeña a la salida. Entonces, cuando nosotros ponemos este módulo o ese seguidor en medio de estos dos módulos, lo que va a ayudar es a eso, a acoplar esas impedancias para que los dos módulos puedan conectarse bien. Entonces, si en algún momento a ustedes les está pasando eso, que conectan dos cosas y el voltaje se les comienza a caer, métanle un amplificador operacional en configuración de seguidor para acoplar esos dos módulos y no les pase eso de la caída de voltaje. ¿Sí? Sí, Miss. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, Miss. ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda, lo vamos a dejar por hoy la clase y nos vemos el lunes. Ya para ya casi terminar. Sí, maestra. Va que va. Ok, maestra. Bueno, Gracias. excelente fin de semana. Maestra, Mande. yo le quería preguntar acerca de si sabe algo de las prácticas, o si no vamos a hacer, o si... Aquí ustedes, ahora sí que les voy a echar la culpa de ustedes, a ustedes. Me quedaron de decirme cuáles son las fechas en las que van a ir con la doctora Ale. O es que ya nos dijo que se iba a poner en contacto con usted. No, pues no. Bueno, yo le pregunto a Ale. ¿Ok, chicos? Vale, Sí, maestra, maestra. gracias. Gracias. Excelente fin de semana. Igualmente, recupérese. Gracias, hasta luego. Vale, bye, maestra, Bye. gracias. De Gracias, nada. maestra. Hasta luego. Bye.